Constitucionales, un programa auspiciado por la Asociación Argentina de Justicia Constitucional. Bienvenidos a Aires Constitucionales, espacio de la Asociación Argentina de Justicia Constitucional. Pueden seguirnos en nuestras redes sociales y encontrar todos nuestros programas en nuestro canal oficial de YouTube. En el marco de una causa en la cual se interpuso una acción de amparo a fin de que se declare la inconstitucionalidad de una ley de la provincia de La Pampa que impedía a los corredores inmobiliarios cobrar sus honorarios a los locatarios y establecía un tope al arancel para cobrar a los locadores. Lógicamente estamos hablando de los contratos de locación. Siento que fue interpuesto un recurso extraordinario provincial al Superior Tribunal de Justicia que lo declaró inadmisible contra la sentencia que había declarado en segunda instancia que no procedía el reclamo. Contra esta resolución del Superior Tribunal de Justicia de la provincia de La Pampa, interpuso un recurso extraordinario federal que fue denegado y así presentada la pertinente queja. El recurso se fundó en la doctrina de la arbitrariedad, en el sentido que el recurrente consideraba que no había sido fundamentado suficientemente y que además se había dejado de lado considerar los elementos conducentes a la correcta resolución de la causa. Efectivamente, la Corte observó un menoscabo del derecho de defensa en juicio y así por unanimidad hizo lugar a la queja, declaró procedente el recurso extraordinario y dejó sin efecto la sentencia apelada porque por esta doctrina de arbitrariedad de sentencias que está sentado por el máximo tribunal en sus fallos, y así ordenó que vuelvan los autos al tribunal de origen a fin de que se dicte una nueva sentencia conforme a lo manifestado. Muy bien, ahora vamos a un breve corte y luego estaremos hablando del tema de la tercera edad. Aires Constitucionales, un programa auspiciado por la Asociación Argentina de Justicia Constitucional. Alfa 2000 Soluciones Informáticas, empresa líder en software para comercio exterior, presenta la firma digital para firmar todo tipo de documentación de una forma práctica y segura. Software a medida para todo tipo de operaciones. Comuníquese al 4345-5150. www.alfa2000.com.ar. En Vicente López la seguridad siempre fue una prioridad. Tenemos más de 2000 cámaras funcionando y sumamos más patrullas en las calles. Porque cuando de seguridad se trata, no tenemos excusas. Trabajamos para mejorar ayer, hoy y siempre. Vivamos Vicente López. Muy bien, y aquí seguimos en Aires Constitucionales, hoy tratando un tema muy sensible para la sociedad toda, que es la tercera edad. Y quién más que convocar a uno de los mayores entendidos y defensores de este sector vulnerable, que es el doctor Eugenio Luis Semino, abogado especializado en gerontología. Actualmente se desempeña como defensor de la tercera edad en la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires y es además el presidente de la Asociación Gerontovida. Bienvenido, doctor.
¿Qué tal? Qué gusto poder saludarlo, estar con ustedes compartiendo este momento. Bueno, la verdad que un gran honor contar con usted en este espacio para tocar un tema que es tan realmente preocupante. Y voy a ir a la al primer tema que quisiera que desarrollemos, que tiene que ver con la emergencia previsional. ¿Es real? Es casi una obviedad lo que le estoy preguntando, pero bueno, tengo que preguntarle. ¿Existe la emergencia previsional, la licuación de los ingresos de los jubilados? Y si es en sentido positivo, ¿por qué usted considera que existe como tal? Sin lugar a dudas, en términos de lo objetivo, vemos que el haber de los jubilados y pensionados viene perdiendo poder adquisitivo desde el año 2013 a la fecha. Hubo periodos de pérdidas más importantes, otras menores. Ya ha llegado a un grado a un estadio donde la degradación es tan importante que la gran masa de jubilados y pensionados no puede cubrir tan siquiera un 25% de sus necesidades básicas. A ver, vamos a los números que a veces son explicativos. Tenemos casi 5 millones de jubilados y pensionados que a este momento están percibiendo 440.000 pesos. La última canasta del jubilado, que se publicó en la primera semana de octubre del año pasado, vamos a conocer la próxima hacia el 15 de marzo, con gastos de vivienda estaba en 1,5 millones de pesos. Vale decir, tenemos esa gran masa de jubilados de la mínima que están en las condiciones que enumeraba, pero después tenemos 2,5 millones más de los jubilados que no tienen este estado de cosas, pero que están en una media de 800.000 pesos, por lo cual también están distantes de poder tener la tranquilidad y autosuficiencia de desarrollar su vida cotidiana sin la zozobra que hoy están pasando. Nosotros, quienes trabajamos con la atención directa, tenemos una visión tal vez diversa a lo que tienen los funcionarios del área o los legisladores, que tal vez ellos están en contacto más con cuestiones de expedientes, de proyectos de ley. Obviamente es importante, pero la relación con el adulto mayor es una muestra descarnada de lo que estoy explicando. Nosotros atendemos entre 200 y 400 casos por día. La gran mayoría de la demanda está relacionada con lo que son temas inminentes en términos de atención a la salud, de vivienda, de comida. Por eso yo estoy presidiendo la Sociedad Iberoamericana de Geriatría y Gerontología y hacemos observatorios sobre todos los países de Latinoamérica sobre el estado de las personas mayores y advertimos o ponemos un semáforo de llamados a los estados cuando vemos que se plantean estas situaciones. Nosotros ya hace 4 años hemos hablado de una triple crisis en Argentina de las personas mayores que tiene el siguiente componente: una crisis alimentaria, una crisis sanitaria y una crisis habitacional. Obviamente, cuando uno viene señalando esto a través del tiempo y no se toma conciencia directa por parte de quienes tienen que resolverlo, que son los actores políticos de una sociedad, vemos que la preocupación
es mayor, porque lo que estoy refiriendo es que no solo se ha perdido calidad de vida, sino que se pierden vidas concretamente. Y esto es lo que tratamos de advertir. El sistema político es silente respecto a esto que estamos hablando usted y yo. Es silente en el siguiente sentido. Hay en algunos momentos que hay un tipo de acting político. Ocurrió, por ejemplo, en agosto del 2024, donde se sancionó una ley con una mínima reforma de la movilidad que implicaba un aumento del 7.2% en los saberes jubilatorios, con más algo importantísimo a mi criterio, por eso ya lo judicializamos esto en el 2022, que es la incorporación del llamado bono, un eufemismo que responde a una suma discrecional que paga el Estado conforme la decisión del príncipe, ¿no? Es decir, del ministro de Economía de turno, del presidente de turno, etcétera, etcétera. Bueno, esa sanción implicaba la incorporación de ese pago de forma tal que no pudiera ser discrecional. ¿Qué pasó? En ese momento se sancionó, decía, se vetó por parte del Ejecutivo y el sistema político olvidó el tema. En aquel momento nosotros judicializamos ese veto, no por el veto en sí mismo, que es una facultad del Ejecutivo, sino por los fundamentos del veto, que no le encontrábamos ninguna racionalidad. En razón de eso, en varias jurisdicciones del país, con el doctor Andrés Gil Domínguez, que es quien me acompaña en términos de su gran expertise como constitucionalista, ya desde hace años en estos planteos, hicimos una demanda a nivel nacional, hicimos demandas en distintas jurisdicciones, Comodoro Rivadavia, Bahía Blanca, Resistencia Chaco. Bueno, ¿qué ocurrió? Ahí el sistema político, a partir de eso, inclusive de un comportamiento bastante particular, porque hubo legisladores que habían acompañado la sanción de la ley y luego acompañaron el veto, algunos lo recordarán. En el 2025, en agosto del 2025, justo al año de esto, pasó exactamente lo mismo, se sancionó lo mismo, se vetó, siguiendo casi ritualmente con nuestra costumbre de saber que la justicia para con los jubilados tiene tiempos vaticanos, para otros temas seguramente también, pero volvimos a hacer el planteo de inconstitucionalidad con Andrés Gil Domínguez, e inclusive incorporando un trabajo muy, muy importante de la Universidad Nacional de La Pampa, donde se establecía, respecto a los fundamentos del veto, que en ningún caso aplicar ese aumento y la incorporación del bono podía afectar el superávit fiscal, ni que tampoco debía emitirse dinero para pagarlo, es decir, que lo podía hacer el sistema. Bueno, esto tiene radicación en juzgados federales. Nosotros seguimos sabiendo que es testimonial esto, pero fíjese, esa discrecionalidad con que se manejó el llamado bono, que no tiene explicación que un Estado le pague a 6 millones de beneficiarios desde hace ya más de 4 años, una suma que la decide todos los meses el Ejecutivo. Esto nos llevó a ver comportamientos absurdos. En el 2023 ese bono crecía ante una elección y se caía al mes siguiente. Y ahora vemos este nuevo fenómeno que
el actual Ejecutivo dijo, bueno, vamos a mantener el bono. ¿Y qué hizo? Lo congeló en una suma ridícula de 70.000 pesos en marzo del 2024, cosa que sigue ocurriendo al día de hoy. Si se actualizara, como nosotros lo planteamos en nuestras demandas, ese bono estaría en 150.000 pesos, más del doble. Por eso voy a ese olvido del sistema político. Olvido, creo que por parte del oficialismo es muy explicable, porque el recurso de la seguridad social, el dinero de la seguridad social, en realidad es lo que apalanca el superávit fiscal. Es decir, el gran ajuste de la economía, y esto es transversal a las administraciones, desgraciadamente, se hace sobre los jubilados, que pagan este superávit con su vida. Bueno, en esta instancia es donde estamos, y esto refiere a esa triple crisis alimentaria, sanitaria y habitacional a la cual yo refería, ¿no? Doctor, usted mencionó planteos es decir, que han solicitado se declare la inconstitucionalidad del veto en cuanto a sus fundamentos. ¿Han tenido en alguna jurisdicción algún tipo de resolución a este planteamiento? No todavía. Sí están trabada la litis con el Estado Nacional. Bueno, hubo un gran debate sobre la competencia acá en Cava entre Contencioso Administrativo Federal, que es donde presentamos la demanda, y Seguridad Social, que terminó resolviendo la Cámara, finalmente quedó en Seguridad Social y ya está trabada la litis. En Provincia de Buenos Aires no hubo problema, está trabada la litis también. Juzgado Federal 2 de San Martín, de Provincia de Buenos Aires. Algo similar, y es uno de los expedientes que más avanzó desde el 2024, es en Resistencia Chaco, también en el Juzgado Federal 2. Vale decir que con los tiempos que señalaba, con esa gran pachorra que tiene la justicia cuando se trata de jubilados, por lo menos estamos tratando de mostrar un testimonio. Es decir, esto no excluye que cuando uno habla de crisis, en el sentido que lo refiero como gerontólogo, hay que darle soluciones ya. Y claro. Por eso, claro, fíjese que cuando uno habla de esto dice, bueno, pero ahora va a venir la reforma previsional, de la cual ya no se habla, ¿no? Porque se hablaba de 3 reformas, sí. La laboral, la referida a la reforma fiscal y la seguridad social. Yo inclusive tuvieron la gentileza, tanto en ambas cámaras, las comisiones, invitarme a mí, a otros en opinión, y vine señalando que no era dable tratar por separada estas 3 temáticas, por algo que hoy quedó a las claras, que es que la seguridad social en Argentina, al tener un sistema de reparto asistido, se financia del trabajo y del fisco. Claro. Y vemos cómo en lo que fue la reforma o la modernización laboral, a la cual se sancionó hace pocas horas, pocos días, hay una afectación muy fuerte sobre el recurso de la seguridad social, que es la disminución de contribuciones patronales referida a lo que implica el llamado FAL, ¿no? Sí, fue es muy decir, cuestionado por la oposición. el Fondo de Asistencia. Sí, cuestionado por la oposición. Exactamente. Recurrentemente, sí. Exactamente. Sí. Claro. Fíjese que ese Fondo de Asistencia, en realidad,
más allá de las explicaciones, implica directamente 1 punto menos de aporte por parte de las grandes empresas y 2,5 puntos por ahora de las pequeñas, medianas y mini empresas. La excusa es que en realidad esa quita no responde a fondos que irían al SIPA, que irían a la Seguridad Social. Recuerdo el año 94-95 que se hizo una quita casi de 7 a 8 puntos en ese tipo de contribuciones por parte del gobierno de aquel momento, que se decía exactamente lo mismo. Lo que vimos es que tuvo un fuerte impacto sobre la seguridad social, que por otra parte, al igual que se dice hoy, esto iba a generar nuevos empleos en blanco registrados, cosa que no ocurrió, vale decir, la historia nos muestra que no ocurrió, y que lo que suele ocurrir es que las empresas toman personal precisamente cuando el consumo de su producto lo amerita, no por este tipo de beneficios, que vemos que se desfinancia, como ocurrió inclusive con algo que es incierto al día de hoy, desde el 2008, lo que es el Fondo de Garantía y Sustentabilidad, que era el fondo de las AFJP, que al día de hoy cada administración lo fue utilizando para lo que se le ocurrió, pero un fondo anticíclico para cubrir crisis del sistema muestra que a través de los años no hubo un solo peso para los jubilados. Por eso ahí tenemos uno de los grandes problemas. Ahora se va a tratar la reforma fiscal. Fíjese que algo de lo cual se habla muy poco, imaginemos que en la reforma fiscal decidan quitar puntos del IVA, porque el IVA obviamente afecta al consumo, aparte es el impuesto más regresivo que existe, es el que más afecta a los pobres. Entonces dice, bueno, vamos a bajar del 21, 3 puntos o 4 puntos. Ahí tenemos una afectación fuertísima al financiamiento de la seguridad social, precisamente porque el IVA es el impuesto que más plata pone cada mes en la seguridad social. Pone entre el 10 y el 11% mensual. ¿A qué voy? Todo esto debía ser discutido en un paquete. Todo esto debe ser tomado dentro de lo que es un mundo donde la sociedad, todas las sociedades tienen una gran ebullición por dos grandes fenómenos que los gerontólogos llamamos los fenómenos del siglo XXI, que son precisamente la longevidad, gente vive mucho más años, y la inteligencia artificial, que va cambiando los modelos productivos, va cambiando los empleos. Entonces, estas cosas, cuando se discute una reforma de seguridad social, tienen que ser muy tenidos en cuenta. Hoy hay un gran debate interno en la sociedad alemana porque están reformulando su sistema de seguridad social, un sistema que no tiene jubilados de $300 como lo tenemos en Argentina en su mayoría, sino que tiene una media de 1.800 euros. Pero aún así se está viendo cómo resolver estas dificultades. Nosotros nos quedamos simplemente, yo a veces escucho a políticos decir, bueno, ahora aumentamos la edad jubilatoria a los 70 años y se soluciona el problema. Las variables que hay que analizar para reformar un sistema son más de 100. Una de ellas es la edad. Ahora, Argentina es el país que menos envejeció en los últimos 25 años en Latinoamérica, respecto a los países hermanos, ¿no es cierto? Pero imaginemos que mañana, por decreto, cosa que hoy se usa, se aumente la edad jubilatoria de 65 a 70 años. En ese mismo momento, queda fuera del mercado laboral formal los jóvenes de 18 a 23 años,
porque desde hace casi 14 años no se generan nuevos empleos. Sí, sí. Vale decir, no se puede arreglar un mecanismo de relojería y con un martillo. Necesita consensos, necesita expertise de diversas disciplinas, y esto ni se toma en cuenta en nuestro país, cosa que nos preocupa muchísimo, ¿no es cierto? Bueno, doctor, nosotros tenemos que ir cerrando, pero desde ya decirle que este es el espacio para la tercera edad, que lo vamos a convocar nuevamente porque han quedado muchos otros temas para conversar. Un mensaje final le pido para contactarse entonces con usted, con el defensor de la tercera edad. Sí, estamos todos los días hábiles atendiendo de 9 a 16 horas en Avenida Belgrano 673, 4338-4900 es nuestro teléfono con líneas rotativas, terceraedad@defensoría.org.ar es nuestra dirección de correo. Va a otra dirección de correo similar, que es semino con S, @defensoría también .org.ar. Así que estamos a disposición desde la Defensoría y desde la Sociedad Iberoamericana de Geriatría y Gerontología, simplemente para cualquier tipo de consulta académica o de otro tipo, entrando por Google con la palabra gerontovida. Muy bien, doctor. Nos tenemos que despedir agradeciéndole muchísimo su participación y además de su participación en el programa por toda la labor social, con la responsabilidad y el compromiso que usted lo hace. Hasta un próximo encuentro. El agradecido soy yo. Un fuerte abrazo. Muy bien, nosotros nos despedimos hasta el próximo programa, como siempre, aquí en Metro.